atesoro la paz en mi corazón. No importa cuántos hombres, mujeres y niños mate por ella. Christopher Smith es un héroe, un antihéroe, un villano, un protagonista y un antagonista, un hombre comprometido y un hombre marcado por el trauma, una contradicción, una sátira y un chiste. Christopher Smith es Peacemaker. Y no me alcanza el video para decir todo lo que esto significa, pero si hay una palabra con la que podemos definir a Peacemaker es humano. Peacemaker es un personaje sumamente humano, y como podemos ver en la serie, tiene más equivocaciones que aciertos. Vive una contradicción constante, es perseguido por un trauma y por el dolor, no llena nunca las expectativas de su padre, las de los demás o las de la gente para la que trabaja, y ni siquiera las de él mismo. Y todo esto lo tapa con chistes de mierda y una pose de tipo duro, perdido en una vorágine de caos e incertidumbre. No es un personaje simple, es la construcción de un hombre que vive una mentira de la que se autoconvence constantemente. Pero ¿cuál es la razón de que sea de esta forma? Tenemos que averiguarlo no con este Peacemaker, sino viendo estos otros antes. Para poder entender realmente de dónde viene, debemos recorrer los orígenes del héroe y del hombre, desde su mismo nacimiento. La primera vez que Peacemaker vería la luz sería en el número 5 de Fighting de Charlton Comic en noviembre de 1966. Sería un enviado diplomático en la Conferencia de Armas de Ginebra, un hombre que lleva la misión de la paz con un arsenal completo y un casco de... no sé, parece la tapa de un inodoro, siendo desde el primer día creado sobre la idea de que fuera una constante contradicción andante y un recordatorio de la moral doble con la que los gobiernos justifican sus acciones por el bien mayor. Lo hacemos por la paz, dicen, y tiran una bomba atómica. Y obvio esa idea era en lo que pensaban Joe Gill y Pat Boyett cuando hicieron a Christopher Smith. En plena Guerra Fría, tomaron toda esa hipocresía y la convirtieron en un pseudohéroe de cómic, lo cual sería una increíble idea que escribiría alguien como Alan Moore o Garth Ennis, pero fue un terrible fracaso en un principio. Cuando DC compró los derechos de los personajes de Charlton, Peacemaker solo fue guardado en un cajón como un mal recuerdo. Alan Moore fue el único que vio el potencial de esos personajes justamente, pero no para usarlos en su propia historia, eran demasiado caricaturescos para lo que él quería hacer. Y bueno, DC le prohibió que los matara y a este tipo le encanta matar personajes, así que medio que no le gustó un carajo. Entonces se choreó los conceptos básicos y creó nuevos. Peacemaker pasaría a ser la principal inspiración para The Comedian o el comediante dicho en criollo, un héroe cínico que ve la vida como una broma cruel y que usa la violencia patriótica como principal arma. Entonces toda la crítica implícita en Peacemaker pasó a ser explícita en el comediante. Y es el primero que muere al inicio del cómic más popular de Moore, curiosamente. Obviamente estamos hablando de Watchmen, una obra maestra por donde se lo mire. ¿Te imaginas a Peacemaker siendo más hijo de puta que nunca? Bueno, eso es el comediante. Pero mientras Watchmen era un éxito, Peacemaker, bueno, seguía guardado en un cajón como una inspiración. Supongo que sirve como premio de consuelo haber inspirado a uno de los personajes más importantes del cómic. No es hasta 1988 que Paul Kupperberg se encuentra a ese personaje de segunda línea y se pregunta por qué Peacemaker es así. Y entonces escribe el primer verdadero atisbo de este personaje, pero nada que ver con lo que es actualmente interpretado por John Cena, donde es gracioso. Este Peacemaker es mucho más triste y algo más oscuro. En esta versión cambia su apellido Schmidt a Smith para tratar de borrar la marca de su padre con asociaciones nazis. Wolfgang Schmidt, intentando huir de su fantasma sin éxito, ya que constantemente le habla en su cabeza para recordarle su debilidad. En esta versión, Peacemaker es descrito por Kupperberg como un lunático, como le decían a Luna Lovegood. Les presento a la lunática. Un hombre enfermo por el trauma o por la esquizofrenia, y el peso de llevar a su padre siempre como una sucia marca que lo persigue. Literalmente vive con una psiquiatra disfrazada de mucama porque todos saben que es cuestión de tiempo para que pierda el control y explote. Y es inmune a las balas. Pero bueno, en fin, esta versión tampoco terminó de ser muy exitosa que digamos. Peacemaker siguió siendo un segundón, teniendo alguna que otra aparición en otros cómics como secundario. Entonces ahí entra James Gunn. Siendo un personaje de poca importancia, a nadie le importaría que lo reestructurara un poquitito. Entonces Peacemaker volvió a nacer en la piel de John Cena para Suicide Squad, la segunda, no la primera. Esa aclaración es importante, la primera no existe. Un soldado nato, un mercenario de la paz y del gobierno de los Estados Unidos y un enorme alivio cómico, siendo básicamente un Capitán América exagerado y más estúpido, que fueron justo las indicaciones de James Gunn para el personaje. Le dijo a Cena que no leyera nada de los cómics y que hiciera solo eso. John Cena fue tan bueno en su papel que el personaje fue un éxito dentro de la película, en especial con la discusión final sobre la paz y el bien mayor que mantiene con Rick Flag Jr., en la que se nos revela a Cena como un antagonista a pesar de haber acompañado a los héroes de la historia, empezando de vuelta con la contradicción del personaje y la enorme pregunta de qué es lo correcto. Todos estos elementos hicieron que el personaje fuera un éxito
proyecto, y a pesar de que en un primer momento la idea era de que muriera al final de la cinta, se terminó firmando la producción de una serie por parte de HBO con la dirección de James Gunn, que esta vez reestructuraría todo el personaje nuevamente, mezclando las ideas originales del personaje junto con su propia adaptación. Sin embargo, antes de pasar a fondo con la adaptación de la serie, cabe mencionar un último cómic, que creo que es el mejor por lejos de los que tiene Peacemaker. De las manos de Garth Ennis se publicó en 2021 Peacemaker, Disturbing the Peace, en donde el personaje se vuelve mucho más oscuro. El cómic pretende explorar el pasado de Chris directamente desde el trauma. Ya no es un loco, no es un idiota, ni tampoco alguien del que se puedan reír. En esta versión Peacemaker da miedo. En el contexto de una entrevista con una psicóloga del gobierno que cuestiona a Chris como elemento para las fuerzas Delta por un posible desbalance psicológico, digamos, él le relata su vida y su forma de ver la paz, siendo prácticamente una enumeración de tragedias durante su infancia y operaciones militares en las que él fue el único superviviente. En este cómic, Chris es más melancólico, casi no hace ningún chiste y los que hace son de un tono más oscuro. Mientras habla, tiene la mirada perdida en las lápidas de un cementerio y la ilustración refleja la frialdad en sus ojos. A medida que el cómic avanza, nos enteramos de cómo fue viendo que la forma de erradicar la maldad de la tierra era mediante la paz de la muerte, asesinando a cualquiera que fuera en contra de su ideal de paz, revelándonos cómo desde niño había entendido que podía ayudar a los demás a encontrarla asesinándolos, como si les estuviera haciendo un favor. De igual forma, el cómic nos dice que la razón por la que solo él sobrevive en sus misiones es porque las fuerzas militares están llenas de gente horrible que cometen actos espantosos. Entonces Chris los ayuda a encontrar la paz sin importarle que sean sus compañeros o que pertenezcan a la misma fuerza, ya que lo único que importa es la paz, y no hay mayor paz que la de la muerte. Obviamente, esta es por lejos la versión más oscura del personaje, una que solo Garth Ennis podría darle. Convierte el trauma de Chris en algo palpable y convierte a Peacemaker en algo parecido a un monstruo. Esta versión tiene como principal característica la inhumanidad de Chris, lo cual después de la versión de Suicide Squad termina siendo algo demasiado pesado. Y Gunn sabía que si quería escribir un buen personaje iba a tener que introducirse de lleno en su oscuridad, pero sin olvidar su humanidad y los chistes, obviamente. Y realmente lo logró. En 2022 finalmente se estrenó Peacemaker. Siendo una continuación directa de Suicide Squad, ubica en un principio el personaje en un hospital, aunque nadie entienda cómo carajo se hace para sobrevivir a que se te caiga un edificio entero encima. Cierto que es invulnerable a las balas, pero a diferencia de las versiones anteriores donde o es un enfermo mental o un tipo turbio, en esta versión Chris es un hombre con un profundo trauma. Un hombre roto que comienza buscando la validación externa como héroe, como hijo, como compañero y como uno de los buenos, que comienza a cuestionarse su concepto de la paz y su propia moralidad, y empieza el camino de reconstruir quién realmente quiere ser. Este Peacemaker no es solo un psicópata disfrazado de héroe, ni tampoco un boludo que cuenta chistes. John Cena realmente entiende las motivaciones de Gunn con el personaje y hace de Chris Smith una persona real. Luego de despertar en el hospital después de su pelea con Flag y que le cayera un edificio entero encima, Chris vuelve a nacer, al igual que el personaje de Peacemaker, que conserva algunos atisbos de sus versiones anteriores, pero todo mezclado. Es como si Gunn hubiera metido en una licuadora todos los cómics de Peacemaker y otras cosas que DC le dio para usar y hubiera salido esto, como vos cuando volés de joda y juntas todo lo que tenés en la heladera y te haces un sanguchito, y además está a 10 puntos. Acá su viejo está vivo y es un neonazi, parecido a la versión del 88, no más que no lo tiene en la cabeza y no es un soldado del Rage. En realidad es un supremacista blanco y el mismísimo temible Terminator, aunque ya no creo que corra como antes. Y también es un padre terrible. Bueno, eso sí que igual el cómic, supongo. Tiene de mascota un águila esquizo que se sabe parar de manos con cualquiera y tiene más traumas. También parecido al cómic, digamos. La diferencia es que en esta ocasión James Gunn tiene más espacio para explorar al personaje que en sus anteriores versiones. Además del humor que puede causar el concepto de Peacemaker como un Capitán América más estúpido, Chris va más allá como personaje y James Gunn lo escribe como un antihéroe simpático, un imbécil agradable y un hombre roto con una enorme pérdida y por un camino lleno de contradicciones y confusión con respecto a quién es o quién debe ser. Y bueno, sigue siendo una máquina de matar. La serie no solo usa el concepto de Peacemaker de Suicide Squad, sino que lo amplía en todo sentido. Se pregunta por qué es así y construye un personaje marcado por su pasado y sus acciones que se cuestiona a sí mismo. Y el contexto en el que se da la serie ayuda y apuntala al desarrollo del personaje. Como dije antes, Chris despierta luego de haber asesinado a Flag y de haber sido derrotado por el peor enemigo de su padre, un negro.
Nomás mira la cara cuando se lo dice. La serie, en este primer capítulo, nos hace entender que Peacemaker no solo es un don nadie dentro de la industria del cómic, sino también dentro de su propio mundo. Literal, todos le tiran la de "vos quién chota sos". Y cuando vuelve a casa de su padre, se deja claro qué clase de relación tienen. Su padre no solo lo desprecia, lo odia. El que sí lo quiere es Sigil. Cuestión, que a pesar de haber sobrevivido, todavía tiene cuentas que rendirle al gobierno, por lo que lo meten en un equipo de Argus lleno de trastornados, con sus propios dilemas y problemas humanos. Economos, un gordito antisocial, Harcourt, una mina que se la rebanca pero que tiene alto quilombo en la cabeza, Adebayo, que está ahí por acomodo y parece no servir para nada, y Morn, que es negro. Chiste. Ah, y bueno, Vigilante, que es el mejor amigo de Peacemaker, o eso dice él, que literal se cola en el equipo y es el más gracioso de todos, porque es un psicópata. A lo largo de los capítulos, Peacemaker crea lazos reales con los miembros del equipo en medio de una misión que pretende detener una invasión extraterrestre, pero que en realidad solo es una excusa de la trama para hablarnos de Peacemaker y sus problemas, ya que estos lazos que desarrolla son los que hacen que comience a entenderse a sí mismo y al mismo tiempo que los demás lo entiendan. Que vean al hombre debajo del casco y a la persona detrás del traje, Christopher Smith. La pose de tipo duro de Peacemaker es un disfraz para tapar la verdadera fragilidad de Chris. En la serie exploramos su soledad, la dificultad que tiene para relacionarse con las personas, su tendencia a la autodestrucción y la enorme contradicción con la que lucha constantemente siendo Peacemaker. Y todo esto explota luego de su enfrentamiento con Flag, en la que terminaría con su vida con esta frase icónica: Peacemaker, qué buen chiste. Podemos ver a un Chris que comienza a reflexionar sobre quién es y cuál es la paz que está buscando. Y todo esto es en base a haberle quitado la vida a Rick Flag, la imagen de lo que él quisiera ser. No es solo haber asesinado a un verdadero héroe, sino es haber coartado las posibilidades de un hombre como él por obedecer un concepto erróneo de la paz. Porque Chris, a pesar de no admitirlo, se reconoce como el malo. Es en el capítulo 2 cuando Chris finalmente se quiebra y lamenta la muerte de Flag, así como su imposibilidad de relacionarse con los demás debido a su comportamiento. Pero aparece Vigilante y entonces vuelve a ponerse la máscara de Peacemaker, diciendo que estaba ejercitando los músculos de la cara. Sí, claro. No más Vigilante le puede creer. El tipo literal está en todas con Peacemaker a lo largo de la serie. En el capítulo 3 se niega a matar a una familia que supuestamente son aliens, lo que contradice el discurso de Peacemaker que vimos al principio. La paz a cualquier costo ahora no es una opción que Chris puede elegir. Esto se acentúa más en el capítulo 4 cuando nos cuentan lo que ya era bastante obvio para todos, que los orígenes de los problemas de Chris vienen en base a su infancia y a su padre. Cuando Chris lo visita en la cárcel después de que lo arrestaran culpa de Economos, que lo culpó para que no arrestaran a Chris, le dice todo lo que piensa de él, y no son cumplidos. Lo insulta de todas las formas, le dice que siempre prefirió a su hermano fallecido y que básicamente él es un error que debería haber eliminado en el momento en que lo vio por primera vez. Un poquito jede. Esto ocasiona que Vigilante se mete en la cárcel e intente eliminar al padre de Chris, ya que es un buen amigo, pero lo único que consigue es que el padre finalmente se decida a eliminar a Peacemaker, pensando que su hijo lo mandó a matar. Aunque seamos honestos, realmente esto es una excusa para hacer algo que el viejo ya quería hacer. El T-1000 es un hijo de puta, como siempre, y la serie empieza a ahondar realmente en el verdadero primer tramo de Peacemaker, su hermano Kate, ya que como nos cuentan en el capítulo 7, él mismo mató a su hermano en una pelea organizada por apuestas por su propio padre. Obviamente no lo hizo a propósito, fue un accidente, un mal golpe, pero su padre le echó la culpa de la muerte de su hermano desde entonces, y el propio Chris le creyó. Después de eso, lo obligó a asesinar y lo convirtió paulatinamente en una máquina de matar. El trauma es evidente y a quien pertenece realmente la culpa también. Pero Chris no lo ve, ama a su padre y se considera responsable de todos sus problemas, porque tiene la idea de que siempre es demasiado débil para afrontar las cosas que pasan en su vida, como le dice su propio padre constantemente. Entonces, sí, Peacemaker da gracia, pero es en este momento donde el personaje se toma en serio y la serie nos construye un personaje real. Peacemaker no es un héroe como Batman, como bien nos dice la serie con este viejito. Peacemaker es un intento constante y sufrido de ser héroe. Hay momentos donde se ve heroico y otros donde se ve patético, pero también hay momentos donde podemos empatizar con él y entenderlo, siendo justamente lo que quiere lograr James Gunn, que entendamos a Peacemaker de igual forma que comienzan a hacerlo los personajes que lo rodean, y cómo empieza
a hacerlo él mismo, ya que ni siquiera él mismo sabe realmente qué representa Peacemaker, y es entonces cuando empieza a cobrar verdadero sentido. La muerte de Rick Flag es un espejo de la muerte de Kate, su hermano, una imagen que admira muerta por sus propias manos, una vez más. Y entonces, ¿qué clase de héroe es cuando asesina personas buenas que quieren hacer lo correcto o cuando asesina la imagen de héroe que siempre persiguió? Kate para él era un héroe y Flag de igual forma representa la imagen de lo que él quería ser como héroe, lo que hace que se cuestione cuál es el verdadero significado de lo que está haciendo y el camino que está siguiendo, el camino que le impuso su padre o el que él quiere. Finalmente Chris vería la verdad y lo que siempre le fue señalado como debilidad se convertiría en fortaleza, cuando finalmente se enfrenta a su padre que está completamente decidido a eliminarlo. Chris desahoga todo su dolor en el enfrentamiento, toda su rabia y todo lo que había arrastrado durante años, finalmente reconociendo que la culpa de lo que pasó con su hermano no era suya y que todos los traumas que tenía encima eran culpa de su padre. Y Chris, el hombre roto, comienza a sanar a partir de la tragedia, asesinando a su padre y con él matando la oscuridad que lo envolvía y finalmente dándole paz. El camino de Peacemaker es malogrado tanto como producto como su historia como personaje, pero así como Peacemaker logró salir del cajón de las ideas olvidadas, Chris logra salir de la oscuridad y sigue luchando. Y no me refiero a su lucha contra los aliens o en contra de los villanos del mundo de DC, me refiero a su lucha interna, a su lucha consigo mismo, a la lucha por superar los demonios que lo han perseguido toda su vida, las inseguridades y el desprecio del mundo, todo diluido en chistes fáciles con la esperanza de ser algún día el héroe que necesitaba, el que hubiera necesitado su hermano o el que hubiera ayudado a Rick Flag. Sí, Peacemaker no es un héroe, no uno convencional al menos, pero podemos reconocer que en cada pequeña lucha interna, en cada pelea que libramos con nosotros mismos en pos de ser mejores, hay un acto heroico que solo nosotros podemos considerar y que muchas veces pasamos por alto. Peacemaker, Chris Smith, no es un héroe de cómic, es un héroe en el concepto de lo que representa, un hombre que se enfrenta a lo más oscuro dentro de él y que todavía le queda mucho recorrido para poder sanar. Gracias por ver, suscríbete si te gustó y comentame alguna otra idea que te gustaría que analizara, deja tu like y seguinos en Instagram. Un abrazo.